Hola, bienvenidos al canal Cosmovisión de la Maga. Me da mucho gusto tenerlos aquí y el día de hoy vamos a tocar el tema el estado líquido. Con este título cerramos la tercera temporada. Es un tema del que ya les quería hablar desde hace un tiempo y por fin sería el momento para poder darle cierre a esta temporada con este tema que a mí me fascina muchísimo y es de mis descubrimientos más recientes. Entonces, comencemos. ¿Qué es el estado líquido? El estado líquido es el estado más alto al que puede llegar el ser humano debido a la maestría de cuerpo, mente y corazón. ¿De dónde nace esta idea? Esta teoría nace debido a que un viajero dimensional, en uno de sus muchos viajes, nos cuenta que uno de los seres más avanzados que llegó a conocer eran seres en estado líquido. Eran seres como, interpretarlos de manera humana, eran como si fueran plasma, eran seres que eran literalmente líquido, ¿no? Y que tuvo una cierta aventura a través de a través de estos seres avanzados. Entonces, a partir de esa teoría, a partir de esa experiencia del viajero dimensional, pude ver cómo el humano podía llegar a ese estado también. O sea, a pesar de ser humano, de poder llegar a ese estado. Como viéndose a través de la maestría del cuerpo físico. Pero para poder llegar a esa maestría del cuerpo físico, tenemos que hablar primero un poco sobre la teoría de la biodescodificación. Su base general es que a través de las emociones o de las emociones estancadas es que se traduce se traduce en el cuerpo humano las enfermedades. Si tienes una emoción no resuelta, por lo tanto, sea una emoción que está como algo que puedes sentir pero no puedes ver, está como que en otra dimensión, ¿no? Otra dimensión que no es física porque no se puede tocar ni ver. Entonces se pasa de esa dimensión, se pasa a la dimensión física donde ya se traduce como algún tipo de enfermedad. Poniéndoles un pequeño ejemplo, ¿no? Si eres una persona que no dice lo que tiene que decir o lo que siente, entonces eso se traduce en dolor de garganta. Eso es como cómo pasa de una energía estancada, se pasa a lo emocional y se pasa al estado físico creando algo físico. Entonces, pasamos esta misma teoría al estado líquido. Cuando tú ya eres una persona estable y en constante crecimiento y en una alta conciencia, te estás moviendo y te estás convirtiendo en un mago del etérico, aquel que puede moldear la energía y que puede moverla. Entonces, tú al poder mover esta energía, crea ondas que se traduce, o sea, podemos decir que pasa por el estado emocional o por el estado psíquico, en la psique, de que se mueve toda tu mentalidad hasta crear una maestría de tu propia mente, y de ahí, de lo energético y de lo mental, pasa hacia el cuerpo físico. Por lo tanto, como tú ya tienes esta alta conciencia y esta maestría de la mente, por lo tanto, por consiguiente, sigue la maestría del cuerpo. Entonces, como ya les había mencionado en un video anterior, el cuerpo reacción, el cuerpo empieza a querer moverse, empiezas a sentir la necesidad de querer moverte, de ya no quedarte estancado, de desconstructurar tu cuerpo, ¿no? Empiezas a sentir, no malestar, sino como que empiezas a sentir como ese, ese cambio físico de que necesito moverme, necesito que mi cuerpo pueda lograr la maestría porque está teniendo estos pulsos de maestría, de que puedes tomar la maestría ahora, ¿no? Porque ya estás en estos puntos altos de conciencia. Entonces, cuando tú te permites fluir con la maestría de tu cuerpo, entonces a través de diferentes prácticas, esto yo más que nada lo he visto en danzantes, en bailarines, también he visto que personas que han practicado artes marciales también han podido llegar a este estado en el que pueden lograr que el cuerpo se convierta en líquido, de que el cuerpo, a pesar de que tenemos pues nuestros músculos y huesos, logran tan flexibilidad, también con el yoga se puede llegar, pueden lograr tal flexibilidad que tú puedes ver con tus propios ojos y esas personas cómo logran que su cuerpo se vuelva líquido. O sea, ustedes pueden ver cómo se mueven, se contraen, se liberan, fluyen y luego sus movimientos parecen agua porque ya llegaron al punto de poder lograr que su cuerpo llegue al estado líquido y al
estado líquido, eso significa que ya lograste las demás maestrías en conjunto. Ya es el último paso. Y por lo tanto, así es como se vería físicamente, viendo cómo alguien puede lograr que su cuerpo pueda lograr todos estos movimientos que parecen agua, que parecen líquido. O quienes yo he visto que pueden llegar en estos estados han sido, de hecho, maestros de yoga, si me ha tocado verlo. Personas que han practicado las artes marciales han llegado a ese punto y lo he visto yo más que nada, o sea, con mis propios ojos, pues danzantes, ¿no? Y también no solamente de que es de un día para otro, les digo, cuando ustedes ya llegan a ese punto, esta es información que ustedes tienen que empezar a saber y que tienen que empezar a explorar, no se pueden quedar estancados porque esto justamente lo vi, es una frase que se me quedó para siempre del libro Conversaciones con Dios, de que en el prólogo me parece menciona de que una vez que comienzas este camino, tienes que seguir adelante y dejar atrás lo que tienes que dejar atrás, porque si te quedas en medio, te vas a fracturar. Y justamente, no es como de que una vez que ya estás avanzando, tienes que seguir hasta donde tengas que llegar. Entonces, yo he visto que hay gente que a lo mejor sí está llegando como que en estas altas conciencias, pero no saben hacia dónde ir o con qué conceptos familiarizarse. Entonces, es un concepto que yo les comparto, que descubrí, que es el estado líquido. De que bueno, qué padre que tengas esta conexión con el cosmos y de que te llegue información y todo lo demás, o que inclusive llegas a tener viajes dimensionales como el viajero dimensional del que yo tengo un vínculo directo. Qué padre, pero no solamente es eso, al final de cuentas somos humanos y estamos en el mundo físico, entonces también tienes que lograr la maestría de llegar al estado líquido, también puedes llegar a ese punto. Entonces, les digo, a estas personas que son maestros, o sea, que literalmente son maestros en su materia y maestros del estado líquido, tuvieron que pasar muchísimos años para que así pudiera ser para ellos. Por ejemplo, les puedo poner el ejemplo de dos personas. Estas dos personas, bueno, primero hablemos del primero. El primero, de hecho, sí llegó a ser mi maestro de danza. Antes de conocer a mi maestro de danza, yo ya tenía esta idea del estado líquido y que el humano podía llegar a ese punto, ¿no? O sea, de que yo sabía así, de que estaba construyendo acá mi teoría. Entonces llega un momento en el que acudí al llamado, acudí a la epifanía de acercarme a este maestro, de que se dio, de que estuve en el momento y en el lugar correcto para conocerlo y que se convirtiera en mi maestro. En el momento en el que él se empieza a mover, yo no lo podía creer, era como, wow, la viva imagen de, del resultado de mi teoría, ¿no? De que la forma en la que se movía. Y no solamente eso, esta persona no solamente llegaba con su cuerpo al estado líquido, sino que tú al tener el ojo etérico, despierto, puedes ver que también, podía ver también de que podía mimetizar animales, ¿no? De que por un momento podía ver que se convertía en un venado, en otro momento se podía convertir como en un felino. Y así era como podías ver los diferentes cambios energéticos, sus diferentes cambios de identidad al momento de practicar su danza. Y me parecía fascinante el poder verlo con mis propios ojos, ¿no? Como de que, wow, o sea, que haber tenido la virtud de tener un maestro de danza que llegó al estado líquido, ¿no? Que es la imagen viva de mi teoría. Después de él, también otra persona que conocí a la par, él también es un maestro de danza, o sea, más que un maestro de danza, yo diría que él es como, pues sí, un maestro de danza con la maestría de todos los honores, ¿saben? Como con la maestría de sí mismo, de que esta persona en conjunto, si bien en conjunto, pero él tiene adoptado su propia cosmovisión en base a todo lo que le rodea y de todo lo que ha aprendido. Con honores de maestría también yo lo diría. Esta persona, cuando yo llegué a practicar su visión, en este caso de la danza que se traduce en su mundo como tal, él también era así, ¿saben? De que al momento de que se ponía a danzar y a explicarnos los diferentes puntos de su cosmovisión de baile,
él así de que se transformaba de que en animales también, o sea, porque su movimiento era Nahual Move, esa es como la frase que encarna toda su cosmovisión de baile y de su mundo. Y de eso se trataba, ¿no? De estar mimetizando y de poder entrar en este estado en el que puedes ser estos seres fantásticos, en estos seres mágicos, en estos animales. Y la forma en la que llegaba a mover su cuerpo cuando ya estaba en el estado líquido era como de que así, tal cual, podías ver cómo constructuraba y desconstructuraba su cuerpo. Y no solo eso, ¿no? Lo importante de estas dos, bueno, de mi maestro y de esta persona que conocí, de que no solamente se queda ahí, ¿no? De que a pesar de que están en este alto estado del ser humano, que es el estado líquido, no solamente se traduce, les digo, en el movimiento como tal del cuerpo, sino que también se podía ver en la forma en la que sobrellevaban su vida. Por ejemplo, de mi maestro pude notar que él tiene una vida muy fluida, de que un día él es originario de Francia, de ahí es donde él vive, es originario y hace todo su trabajo, y de que no solamente está ahí en Francia, ¿no? De que un día está aquí con nosotros en México y después de estar esta temporada en México, la siguiente semana ya va a estar en Tokio, y así es una persona que es, al ser un maestro en el estado más alto del humano, que es el estado líquido, por lo tanto su vida también se traduce así en estado líquido, en estar fluyendo constantemente, en estar atravesando las diferentes capas energéticas y de la vida misma aquí en el mundo de la Tierra. Entonces, y luego aparte no solo eso, sino que tenía una visión muy importante de cambio, ¿no? Y de revolución a través de lo que él podía hacer hacia los demás, que era enseñar su visión y enseñar su forma de danzar. Lo mismo con esta otra persona, que él también tiene una visión de descolonización, de revolución, de cambio, y a través de toda su cosmovisión y de la forma de su movimiento, que es Nahuatl Move, poder crear cierto impacto y que se pueda replicar cada quien a su forma, pero por un bien mayor. También el nombre del movimiento de la danza de mi maestro era la Matrix, o sea, se dice como con palabra en francés, pero no lo sé pronunciar, pero la Matrix o la Matrix, algo, con todo y el acento, ¿saben? Entonces, yo tuve la virtud pues de tomar clases de este maestro de estado líquido, de coincidir con esta persona maestro en estado líquido, y que no solamente, como les digo, no solamente se traduce en el cuerpo, sino que se traduce en cómo sobrellevan su vida. Y también esta persona que su visión es Nahuel Move, también su vida es de constante movimiento, ¿no? De hecho, estas dos personas, mis maestros y él, pues son amigos muy cercanos entre ellos. Y también, ¿no? De que él también es una persona que está viajando constantemente, de que está llevando su cosmovisión a través de su danza, porque es lo que es, ¿no? Él es un bailarín. Entonces, a través del mundo, de que un día está en Canadá, otro día está en Latinoamérica, el otro día está en Europa, y así constantemente, porque su vida se volvió un estado líquido en sí mismo. Y pues bueno, esos son los ejemplos que yo les quisiera comentar. Y siento que esto es un tema que ya quería compartirles, porque yo sé que hay muchas personas allá afuera que ya tienen una evolución de conciencia, que ya están listos para vivir en la nueva era, que puedan vivir en una nueva, vamos a llamarle, actualización de servicios de un bien mayor, y que sepan ustedes ya que hay más maneras en cómo avanzar en este camino, y no solamente se queden en las tradicionales que pues ya han sido durante mucho tiempo, pero estamos en constante cambio, por lo tanto también el cómo sobrellevar estas maestrías también cambian, y puedes llegar todavía a puntos que maestros tradicionales pues ya no llegaron a ese punto, porque pues llegaron hasta el punto hasta un cierto tiempo, hasta ahí llegó su avance, y es parte de, porque van a nacer nuevas personas, se van a exponer nuevas personas para mostrarnos
estas nuevas etapas de evolución del ser humano. Entonces por eso los comparto para que sepan hasta qué otros puntos pueden explorar o que pueden llegar y eso pues crecer en conjunto todos, ¿no? Pues me dio mucho gusto tocarles este tema, pues muchas gracias por estar aquí, por estar al pendiente de la continuación de la tercera temporada. Por asuntos de fuerza mayor se tuvo que parar, pero me siento muy a gusto el poder ya haber soltado pues los videos faltantes y poder sobrellevar de una manera armoniosa la cuarta temporada de lo que fue la tercera. Gracias por estar aquí, coméntenme sus epifanías, sus visiones, sus conclusiones y como les digo tengo muchísimo más por compartirles y nos veremos con nuevos temas en la cuarta temporada. Gracias por estar aquí, gracias por ver y un gusto razonar en conjunto.